Caracoles lobo, voraces depredadores nocturnos que habitan en México, donde en su mayoría son desconocidos. Los caracoles lobo pertenecen al género Euglandina. Se caracterizan por ser caracoles carnívoros, con concha oblonga, cónica y ovoide, de entre 8 y 12 centímetros en su etapa adulta. La concha presenta estrías verticales y ausencia de engrosamiento del labio en la abertura. La coloración de la concha es diferente entre especies, ya que pueden presentar tonalidades café, naranja o rosáceo. El cuerpo es alargado y esbelto, con tentáculos labiales grandes que tienen una función quimiorreceptora, para poder explorar su entorno y seguir rastros de mucosidad que los guían a sus presas. Estos caracoles habitan principalmente regiones con alta humedad, cerca de cuerpos de agua como ríos y lagos. La distribución nativa del género abarca gran parte de las regiones tropicales y subtropicales del hemisferio occidental, desde Texas, en el sureste de Estados Unidos, hasta Bolivia en Sudamérica. La especie Euglandina banuxemensis fue descrita por Isaac Lea en 1834, bajo el nombre original de Achatina banuxemensis, que fue identificada a partir de los rasgos de la concha a través de su crecimiento. Una de las principales características de identificación de esta especie es que tienen entre 3.2 y 3.4 vueltas embrionarias, en forma de domo, con una sutura muy poco marcada. Los primeros 3 giros embrionarios son completamente lisos, mientras que las siguientes vueltas tienen líneas axiales. Varios de estos giros se unen dorsalmente para formar pequeños dentículos blancos espaciados sobre una sutura moderadamente impresa. La distribución registrada de la especie se mantiene en la región centro y sur de México, en localidades de Guerrero, Hidalgo, Ciudad de México, Oaxaca, Puebla y Veracruz, en un rango de altitudes que va desde los 1280 hasta los 2500 metros sobre el nivel del mar. Como parte de un proyecto de apoyo a la investigación, se propuso caracterizar la dieta de Euglandina banuxemensis a partir de individuos recolectados en campo, donde se observarían sus hábitos alimenticios y se describirían las características de su sistema digestivo. Con esto en mente, se realizó un primer muestreo en agosto de 2022 para recolectar especímenes de Euglandina banuxemensis en localidades de Puebla seleccionadas a partir de su cercanía, con registros del caracol lobo en el sitio de naturalista, principalmente en terrenos baldíos entre casas, donde la vegetación fuera abundante y creara espacios húmedos ideales para el hábitat de los caracoles, en regiones altamente urbanizadas o de agricultura. Los ejemplares encontrados en el primer muestreo, especímenes del 1 al 14, fueron anestesiados usando agua sobresaturada con cristales de mentol durante 24 horas, y posteriormente fueron fijados dentro de frascos llenos de etanol al 90%, para ser transportados al laboratorio de malacología ubicado en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. El grupo de malacología de la Facultad de Ciencias llevó a cabo un segundo muestreo en la localidad Barrio de la Magdalena durante su práctica de campo a lo largo del mes de noviembre del mismo año, donde se recolectaron 5 especímenes más, del 15 al 19. Los cuales fueron anestesiados durante un tiempo no especificado menor a 24 horas antes de ser trasladados al etanol, reduciendo el efecto de relajante muscular que debía tener para mantener al organismo fuera de su concha al momento de ser fijado e imposibilitando la disección y análisis de sus órganos internos completos a excepción de la rádula. En total, de las 10 localidades que exploramos, solamente encontramos 19 especímenes distribuidos dentro de las localidades de Barrio de la Magdalena, Heroica Puebla de Zaragoza y San Cosme Texintla. Después de que los especímenes pasaran un mínimo de 24 horas fijados en etanol, se realizó la disección en laboratorio. Los órganos internos fueron extraídos para distinguir y analizar mediante el microscopio estereoscópico el sistema digestivo completo, desde la masa bucal hasta el ano. Para extraer la rádula del interior de la masa bucal de los especímenes del primer muestreo, se abrió la masa bucal longitudinalmente utilizando bisturí. Una vez abierta, se extrajo cuidadosamente el odontóforo cortando los músculos que lo mantenían unido al tubo de la masa bucal. Utilizando la misma técnica, se abrió el odontóforo desde un costado para no dañar a la rádula, la cual fue separada con el uso de pinzas de disección de punta fina. Posteriormente, se cubrió la estructura con una disolución de hidróxido de potasio al 20% durante 48 horas, para disolver los tejidos que se mantuvieran adheridos a la rádula y que no pudieron ser despegados por medio de pinzas. Por el contrario, para los especímenes del segundo muestreo únicamente se cubrió la masa bucal completa con disolución de hidróxido de potasio al 20% durante 48 horas, para disolver los tejidos que rodean a la rádula, enjuagando con agua destilada una vez transcurrido el tiempo. La diferencia de metodología para extraer las rádulas se debió a que al momento de realizar observaciones por medio del microscopio óptico se contó un número muy irregular de dientes por fila, implicando que los dientes situados en los bordes marginales estaban siendo desprendidos de forma imperceptible durante la disección con pinzas, lo cual fue solucionado al evitar la manipulación directa de la rádula. Finalmente, se seleccionaron los mejores segmentos de la rádula para ser observados en el microscopio electrónico de barrido, dentro de las instalaciones del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, con ayuda de la maestra en ciencias Laura Elena Gómez Lizárraga. Observando la rádula a detalle, se determinó que es de tipo ptenoglosa, compuesta por dientes indiferenciados, unicúspides y lanceolados, dispuestos en 41 filas con la fórmula radular de 30 más 1 más 30, sumando un total de 61 dientes por cada fila, los cuales se vuelven más delgados y pequeños hacia los extremos marginales.
A partir de las disecciones del resto del tracto digestivo, se observó que la boca cuenta con un rostro extensible que permite proyectar la rádula hacia su presa para devorarla, aun si es otro caracol que se refugia dentro de su concha. En la región media dorsal de la masa bucal nace el esófago, cuyo interior está lleno de pliegues y tiene una forma aplanada, rodeada por la glándula salivar que abastece de enzimas en todo momento. En la región posterior del esófago desembocan el cuchillo y el estómago, los cuales generalmente son indistinguibles entre sí cuando están llenos. En el contenido estomacal de los 14 especímenes analizados, se encontró que 7 contienen restos de moluscos, incluyendo babosas en proceso de digestión, y restos de caracoles identificados como Cornoaspersum y miembros del género Succinea. 5 contienen un gran número de anélidos con un tamaño destacable de entre 4 y 10 centímetros. Y 2 contienen huevos, de los cuales unos probablemente pertenecen a gasterópodos, mientras que los otros pertenecen al ácaro comúnmente conocido como araña roja, del género Tetranicus. Además, se encontraron dentro de 6 especímenes residuos vegetales y fragmentos de roca y cristal de diferentes tamaños. Regresando al sistema digestivo, el intestino se encuentra inmerso en el extremo anterior del hepatopáncreas, recluido hacia las vueltas menores de la concha, donde hace un par de giros y el extremo que sale se convierte en el recto. En el intestino se encontraron mayormente restos orgánicos completamente digeridos, pero en algunos especímenes también fueron hallados fragmentos rocosos, residuos vegetales y en la región más anterior del intestino llegaron a ser hallados caracoles completos aún en proceso de ser digeridos. El recto, que ocasionalmente se encontró lleno de materia orgánica completamente digerida, está fusionado con el borde del manto. Se extiende desde el límite inferior del hepatopáncreas hasta el ano, ubicado junto al neumostoma, pasando por el tejido que separa el pulmón del resto de los órganos. Para resumir de forma eficiente los datos obtenidos a partir de las disecciones, se realizaron esquemas del tracto digestivo de cada espécimen, donde se puede observar fácilmente si el estómago se encontró lleno, medianamente lleno o vacío. Al igual que muestra de manera simbólica los organismos encontrados dentro de cada órgano y la presencia de materia orgánica no identificable. A partir de esto, se puede concluir que la dieta de Euglandina bannocksemensis, en los alrededores de Cholula, se encuentra constituida por múltiples invertebrados, principalmente por caracoles Cornoaspersum y anélidos, pero no se encuentra limitada a estos grupos, ya que de manera ocasional se encontraron otro tipo de organismos en el interior de su estómago. Además de que en varias muestras, los restos orgánicos no fueron identificables usando microscopía, por lo cual es importante seguir estudiando esta especie y realizando muestreos que abarquen un mayor rango de su distribución nativa para poder determinar de mejor manera qué otros organismos son parte de su dieta, así como comprender más aspectos de su biología y ecología.